primer elemento que se ve entre las distintas intervenciones y está así concebido en el Plan de la Patria: la heterogeneidad, la diversidad. Las voces múltiples son vitales para la revolución, son fundamentales. Nosotros no aspiramos un movimiento popular, aspiramos movimientos de movimientos, aspiramos cargas de cargas, la diversidad de formas. Y dentro de esa diversidad de formas está establecido como uno de los principios del Plan de la Patria. El Plan de la Patria tiene principios, y hay 3 principios que son los fundamentales. Se establece el principio de la unidad dentro de la diversidad, la visión de sistema y la condición de totalidad. Esos 3 principios son esenciales. Militar dentro de esos principios es parte de la construcción revolucionaria, una parte fundamental. Muchas veces, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, las luchas se trastocan, se deforman en siglas, en el nombre de instituciones, en las personas en los cargos, y de repente elementos que son causas sociales pasan a ser causas secuestradas por siglas, por nombres, por cuotas de poder o por personas. Y eso hace un daño terrible a la revolución. Y así como nosotros muchas veces vemos diversidad, a veces confundimos diversidad con atomización. Diversidad no es atomización. Diversidad no es fragmentación. A veces confundimos organización con parametrizar. Organizar no es parametrizar, no es poner a todo el mundo en un estándar. Eso no es generar organización. La construcción y la vida de la revolución depende en buena parte de los métodos de trabajo que adoptemos. Y quiero insistir en ese tema. Si dijéramos que los métodos del Plan de la Patria son métodos castrantes, vayamos contra los métodos del Plan de la Patria. Si es que fuesen métodos castrantes. Pero resulta que los métodos del Plan de la Patria son una herencia colectiva y construcción colectiva del pensamiento del comandante Chávez. Y en la medida en que esos métodos nosotros lo hagamos cotidianos y lo hagamos partes de nuestro día a día, hay cosas que estarán floreciendo. No hay una diferencia entre el fin y los medios, se construyen mutuamente. No es que yo digo, no, bueno, mato aquí y nos vemos allá al final. No, en la medida que vayamos avanzando en el paso a paso es que vamos construyendo. Sobre todo porque un tema fundamental, y es el gran tema es que para que exista y prevalezca la revolución bolivariana, tiene que haber un cambio cultural fundamental en toda la sociedad. Y la cultura no es el folclore, la cultura es precisamente la construcción de lo cotidiano, nuestros códigos de valor, nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos, qué hacemos, qué no hacemos. Por eso, que cuando, por ejemplo, decimos la historia local, entonces uno dice, no, la historia local es para los consejos comunales. No, yo estoy en la fábrica, también es para la fábrica. Y si estoy en un movimiento campesino, pescadores, etcétera, también vale. Son métodos que la ventaja que tienen es que se adaptan a la diversidad, pero tienen un objetivo de raíz. Entonces, cuando decimos historia local, o decimos la historia, o decimos la geohistoria, ahorita celebramos el centenario de Ramón Tobar. Cuando decimos la geohistoria, la historia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos viendo las razones y primero nuestras raíces y luego nuestras razones, de dónde venimos, cómo somos, la causalidad de las cosas y fundamentalmente, un elemento fundamental que no es menor de construcción del comandante Chávez, que es la construcción de la autoestima de nuestro pueblo, el envalentonarnos y ponernos dispuestos ante cualquier causa y no dejarnos achicopalar por nadie. No dejarnos achicopalar por nadie es lo que ha permitido que hoy
después de N cantidad de años, hayamos enfrentado al imperio más grande y estemos de pie. Esta es la razón, la autoestima. Cuando después agarramos y decimos la cartografía social, pero la cartografía social no solamente es en el barrio, la cartografía social es una construcción de lo que pasa en el espacio y cómo nos vemos en el espacio. Y eso puede pasar en cualquier cosa. Pasa en la fábrica, uno cree que es mentira, pero el espacio es una reproducción de relaciones sociales. ¿Y fomenta o no fomenta relaciones sociales? Cuando hacemos la cartografía social, estamos asumiendo cómo nos vemos colectivamente, la percepción que colectivamente tenemos sobre algo y cómo eso se expresa en el espacio. ¿Es importante o no es importante? Porque de ahí salen las centralidades. Cuando uno agarra y dice, vamos a ver cuáles son los nudos críticos, cuál es la causa del problema. ¿Es importante o no la causa del problema? ¿Es importante dar con la raíz del problema o no es importante? Para un movimiento social es importante o no es importante enfocar las consignas, enfocar las líneas de lucha. El construir la agenda de lucha es lo que formalmente nosotros después llamamos los planes sectoriales. Pero los planes sectoriales lo que buscan no es una camisa de fuerza. Lo que estamos buscando es construir las líneas comunes de combate, las cosas que nos unifican para el combate. Tendremos diversidad de cosas, pero hay cosas que nos tienen que unificar. Hay líneas sobre las que tenemos que ir. Y entonces, en la diversidad que puede tener el movimiento afrodescendiente, ¿no? En la diversidad de cosas que hay elementos que unifican. Y si hay elementos que unifican, sobre esos vamos. Y no nos ponemos a mirar sobre el que nos separa, sino sobre el que nos unifica. Y los pueblos indígenas miran sobre el que los unifica. Después veremos los otros temas. Pero sobre el imperialismo nos unifica o no nos unifica. Entonces son temas, la procura de la paz con justicia nos unifica o no nos unifica. Entonces los elementos que nos unifican son nuestras banderas comunes de combate. Pero el método tiene que construir los saldos políticos organizativos. El método es la forma de tener una garantía, de tener saldos políticos organizativos. Yo aquí quiero insistir sobre la posibilidad de que estemos en presencia de un salto cualitativo. Estamos ante la posibilidad de que ocurra un salto cualitativo en nuestra revolución. El otro tema tiene que ver con los datos, la información. Ahí estaba viendo hacer unos registros, correcto, una fuente de información. Yo sugiero que eso lo vayamos sincronizando todo dentro del gran sistema estadístico y geográfico nacional, de manera que todo cruce, todo tenga forma de conectarse una cosa con otra. Hoy estamos mucho más cerca de cosas que antes eran impensables, mucho más cerca, pero nos hace falta terminar de dar el paso, de concluir esa etapa, para dar el paso y venir sobre lo siguiente. Nosotros no estamos sistematizando nuestras experiencias. Nosotros venimos construyendo un cambio histórico y no estamos sistematizando las experiencias. Y si las estamos sistematizando, no tenemos aún la forma de agregarlas. Agregarlas no significa que pasan a ser resumidas en otras, sino que pasan a estar todas expuestas, todas en vitrina, todas en forma. Si no sistematizamos las experiencias, corremos el riesgo de que no hagan un salto cultural, de que no permitan contribuir a un salto cultural. Y nuestro problema de fondo es hacer un salto cultural. Pueden quedar las experiencias singularizadas. Qué bonito lo que pasó en Antímano, en tal comunidad. Qué chévere lo que pasa en tal sitio. Y eso tiene la posible contradicción del riesgo de las ONG. Nosotros nos corresponde, para que ocurra el salto cualitativo de la revolución, sistematizar las experiencias y que esas experiencias formen parte de una nueva doctrina y de una nueva teoría política, que es la teoría política de la democracia directa. Eso es lo que termina de dar el salto. El comandante Chávez agarró
y puso la bandera de la democracia directa y la puso muy alta. Y todos nosotros hemos venido detrás como pueblo construyendo esa bandera. Ahora hay que levantarla porque hay elementos concretos que de aquel comandante que se parara en Canadá a decir: yo no firmo eso porque no dice democracia participativa y protagónica, es muy distinto al pueblo de hoy, que el 3 de diciembre gana un referéndum y lo hace ley y lo hace norma.